Bienvenidos a su canal Unisofi. Como siempre nos acompaña el periodista Carlos Camacho con comentarios de la realidad de lo que sucede en el estado de Hidalgo, que en cierta medida, no total, en cierta medida es un reflejo de todo lo que pasa en el país, además por su cercanía con la capital de México, de la Ciudad de México. En menos de una hora está la cercanía. Así es. Carlos, ¿qué nos vas a comentar ahora? Me decías que hay un conjunto de problemas que han confluido, que vienen del pasado, pero también están en el presente. ¿Cómo está eso? ¿Qué Hola, sucede? muy buenos días, tardes ya, y gracias por esta oportunidad que me das de expresar algunos puntos de vista. Y efectivamente, hablabas precisamente de nuestra conexión como Estado con la Ciudad de México, con el Estado de México y otras entidades cercanas, pero hablando particularmente del Estado de México y de la Ciudad de México, padecemos problemas de algún modo similares que nos afectan de manera conjunta y uno de ellos precisamente es el tema del agua. Hay que recordar que hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que para atender el problema de escasez de agua en la Ciudad de México era posible o factible llevar agua de Pachuca o del estado de Hidalgo a la Ciudad de México para resolver de algún modo o paliar de algún modo el problema que padecen nuestros vecinos en la gran urbe. Pero esto precisamente ha generado una serie de reacciones de diversos políticos, funcionarios, y precisamente como estamos en este contexto nacional de elecciones, hoy todo se politiza, todos los puntos de vista que se viertan alrededor de los temas que nos afectan a todos, pues toman tintes políticos porque los partidos y sus representantes enarbolan causas que de pronto chocan con la opinión de los funcionarios gubernamentales. Y me quiero referir concretamente a este asunto de pretender llevarse el agua de Hidalgo para la Ciudad de México, como ya se hace desde 1977, Mm, si no pongo mal el dato. En 1977 se hizo un acuerdo de llevar agua de Pachuca a la Ciudad de México para atender la demanda creciente en esa ciudad. Hoy, con los problemas que estamos padeciendo debido al cambio climático, a la ola de calor, a la sequía y todos estos problemas, la solución que encontraron era llevar agua de aquí a la Ciudad de México, algo en lo que está de algún modo de acuerdo el gobierno de Julio Menchaca Salazar, pero a lo que se oponen, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional. Apenas la semana pasada hubo una conferencia de prensa encabezada por la diputada federal Carolina Vigiano, quien dijo que no es la solución llevarse el agua de Hidalgo a la Ciudad de México, más bien tendrían que optimizar sus redes de distribución, resolver los problemas de tomas clandestinas y desperdicio. Según ella, dice que en la Ciudad de México se desperdicia el 40% del agua que se distribuye. Entonces, si resolvieran ese problema, no tendrían necesidad de pretender llevarse el agua de nuestro estado, en el que también tenemos problemas de escasez y desabasto, tan solo en la zona metropolitana, que en la que converge no solo la capital del estado, sino otros 11 municipios que atiende el órgano encargado de suministrar el agua potable, pues tenemos problemas de escasez no de ahora. Hay desabasto en muchas colonias, en muchos barrios, en los municipios. Entonces la gente también pues ve mal que el hecho de que quieran llevarse el agua para resolver un problema de la Ciudad de México a costa de afectarnos todavía más a los hidalguenses. Y este asunto, que sería un asunto meramente de gobierno y técnico, se vuelve político y entonces las banderas chocan, tanto la de Morena como la del PRI, que tienen visiones distintas sobre un problema común. Ese es uno. El otro es que la semana pasada la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo informó que encontró o hizo observaciones por alrededor de 1,300 millones de pesos
al ejercicio de gobierno del 2022 que todavía encabezaba el priista, ahora expriista y embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses. Hay que recordar que casi todo lo que va de este sexenio, el gobierno de Julio Menchaca Salazar, desde que tomó el poder en el Estado con la bandera de Morena, inició una serie de investigaciones que llevaron a definir una trama como la estafa siniestra, que se trata de el desvío de recursos públicos para cuestiones políticas durante el gobierno de Omar Fayad. Esto ha derivado en la detención de alrededor de 5 presidentes municipales, algunos funcionarios no de primer nivel, pero sí importantes en la estructura de gobierno cuando Omar Fayad Meneses era el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Bueno, pues entonces se decía que las investigaciones no llegaban todavía hacia el titular del Poder Ejecutivo cuando pues el imaginario ciudadano o social considera que es imposible que el titular del Poder Ejecutivo desconociera de todas las irregularidades que cometían sus subordinados. Era imposible pensar que él no tuviera conocimiento de todo lo que hacían sus colaboradores, algunos de ellos, por ejemplo, fuera del país, tratando de evadir la acción de la justicia, como es el caso del exsecretario de la Contraloría. Pues bien, ahora ha informado la Auditoría Superior del Estado que efectivamente hay irregularidades u observaciones en las cuentas públicas por el orden de los 1.300 millones de pesos o 1.130 millones. Es decir, la cifra supera los 1.000 millones de pesos y las investigaciones, bueno, pues seguirán. También este asunto se politiza y ese, como otro en el que ha sido involucrado el exgobernador Francisco Olvera Ruiz, hoy candidato a diputado federal, también se le ha señalado de haber omitido el pago de alrededor de 5,000 millones de pesos a la federación, en este caso en particular al ISSSTE, por los pagos que tienen que hacer de los trabajadores de la educación al ISSSTE. Entonces, parece que no se pagaron esos 5,000 millones de pesos y ese asunto también se ha politizado. El gobernador Julio Menchaca Salazar, en ambos casos, ha dicho que, bueno, pues quien sea responsable de estas irregularidades, pues tendrá que someterse a la acción de la justicia y, en todo caso, si no son culpables o responsables, pues tendrán que presentar las pruebas en descargo para que pues sean absueltos de lo que ahora se les señala como presuntas irregularidades. Pero todo esto, insisto, se va circunscribiendo en el proceso electoral que vivimos en el Estado y bueno, cualquier acción que se haga de un lado u otro, pues se toma como una vendetta política, sea del gobierno hacia sus adversarios y viceversa, ¿no? Entonces estamos inmersos en un proceso electoral que va caminando y aquí en Hidalgo, además de elegir, como en todo el país, presidente de la República, senadores y diputados federales, también elegiremos a los 30 diputados locales y renovaremos los 84 ayuntamientos de nuestra entidad. Y en este proceso justamente está inmerso no solo el órgano encargado de conducir el proceso electoral, que es el Instituto Estatal Electoral, sino los partidos políticos participantes. Y aquí, por primera vez en la historia de nuestro Estado, el órgano electoral acordó desde el año pasado, desde octubre del año pasado, que aquellos municipios jamás gobernados por una mujer, por lo menos desde 1947 a la fecha, fueran seleccionados para que por primera vez, y no sé si única en la historia de Hidalgo, los partidos políticos postularan únicamente a mujeres como candidatas a presidentas municipales con el propósito de la famosa paridad de género y de las acciones afirmativas que pretenden abrir más espacios de poder y de participación pública a las mujeres. Una idea que me parece buena en aras de la equidad de género,
pero que ha generado inconformidad en los partidos políticos, sobre todo porque no se establecieron bien los criterios para definir estos municipios, que inicialmente serían 42, es decir, la mitad de los 84 municipios en la entidad. Después, los tribunales electorales a los que acudieron los partidos inconformes decidieron que fueran 27. Ayer, antier, en sesión del Instituto Estatal Electoral, se definió que sean solo 21 municipios donde los partidos políticos deberán necesariamente postular mujeres como candidatas a alcaldesas. Entre estos 21 están incluidos 27. Entre estos 27 están incluidos 10 municipios con población mayoritariamente indígena. Todo parece caminar muy bien hasta ahí, pero el consenso de los consejeros electorales no alcanzó a los partidos políticos y la mayoría se inconformaron con esta decisión. Y el problema es que cuando no se ha definido de forma, digamos, definitiva el número y los nombres de aquellos municipios donde participarán únicamente mujeres, les está comiendo el tiempo a los partidos políticos y ellos argumentan que entonces eso provocará que no tengan tiempo para definir a sus candidatos con posibilidades de triunfo. Es decir, en la medida que se retrasa esta decisión, tienen menos tiempo los partidos para sus procesos internos y la definición de sus candidatos, y en este caso, candidatas a presidentas municipales. Hoy están atorados en esta parte y el próximo 16 de marzo comienza el registro precisamente de las planillas para los candidatos a presidentes municipales. Entonces estamos casi prácticamente a 18 días para que esto se defina, y los partidos políticos pues se han inconformado con el Consejo General del IE, que es el encargado de llevar y conducir el proceso en Hidalgo. Entonces vemos cómo todos estos asuntos se circunscriben al tema político electoral que vivimos en nuestro estado, como se vive en muchos otros estados de la República. Por fortuna, ya para terminar mi comentario, aquí en Hidalgo, como en otros estados, no tenemos, por lo menos a la vista, el problema o el riesgo de que se ensucien las campañas políticas y el proceso electoral con la intrusión de los grupos delictivos. Afortunadamente, según el gobierno del estado, según el propio órgano electoral, no hay riesgo de que se involucre, se inmiscuya o se meta el crimen organizado para provocar acciones como ya estamos viendo en otras entidades del país, donde matan a funcionarios, donde matan a aspirantes a candidatos. Por fortuna, creo que en Hidalgo no estamos en esa tesitura, y eso, pues eso ayuda un poco. Este es mi comentario, José Manuel. Gracias, Carlos. Bueno, en resumen, no estamos muy bien, pero podríamos estar peor. Eso, sí. Así es. Sí, pues en 2021 hubo, me parece que 102 asesinatos políticos en las elecciones del 2021, y ahorita va al alza. Y bueno, pues ojalá Hidalgo, pues ahora sí que no están bien las cosas, pero ojalá se mejoren, haya salidas políticas, y bueno, no se enturbie tanto, digo, porque podemos estar peor, pero pues por lo menos que ahí vamos. Y el agua sí es muy preocupante, ¿eh? A ver qué solución le dan. Fíjate que tantas obras que hacen los gobernantes para que de momento resalten, pues tenemos países, por ejemplo, como Israel, ¿no? Bueno, lógicamente que es menor la extensión territorial que México, Sí, sí, pero, sí. pero ellos tienen plantas desalinizadoras, ¿no? En Así es. donde el 40% de su agua viene de esas plantas. También Exacto. tienen otras cuestiones que le llaman que fertirriego, una cosa de esas, algo así. Y y otros temas para ¿cómo se llama? El uso de agua para riego, etcétera. Cosas que faltan mucho en todo México. Y Hay Hidalgo, pues mucho. ya ves que siempre hay escasez, ¿no? También hay Sí, escasez. así Eh, es. pero creo que ahí en Hidalgo, por cierto, en Hidalgo no se hace, por ejemplo, el negocio con las pipas de agua y eso. ¿La hacen los gobernantes o no el negocio? Ahí no hay negocio, ¿verdad? Pues sí hay empresas que aquí tenemos algunas empresas, creo que son particulares, que abastecen a las colonias,
tú si no tienes agua en tu colonia, te organizas con tus vecinos, contratas una empresa que va y te surte el agua y te la vende, creo que 800 pesos, no sé, por ahí una pipa. Aquí Aunque está. el agua, bueno, pues el agua la toman de los pozos que tenemos, ¿no? Y además que es un derecho humano, debería de hacerse algo con eso del agua. Digo, no sé si habrá negocios, y si sea negocio, también que haya corrupción ahí. Por ejemplo, en el Estado de México hay mucha corrupción a Sí, razón del agua en Ecatepec, digo, sí. Vilchis, que se quería, se religió una vez el presidente municipal de Ecatepec, ahora quiere que sea su esposa. Bueno, Híjole. andan ahí, entre los morenistas andan peleándose, la otra diputada le está imputando que es aliada de delincuencia organizada y él pues todo lo que ha robado, y, bueno, no ha hecho Sí, sí, nada sí. para acá pronto. Es una lástima que ese tipo de gentes pues también estén en Morena, porque aquí, bueno, en Ecatepec realmente me han estado llegando muchos datos, es un verdadero asco, se robó, se puede decir que sí se robó todito el dinero de Híjole. en dos periodos que tuvo quiere imponer a la esposa, pues ya quiere otro tanto. Y, es verdaderamente increíble La la desvergüenza. Y bueno, La pues, pero ambición. por lo menos en Hidalgo parece que hay gobierno, parece ser que hay gobierno, y mal que bien, ahora sí que mal que bien, pues ahí van, y pues esperemos que no haya muertos nada más, ¿no? Ojalá, ojalá. Así está Muchas la cosa. gracias. Que estés muy José bien, Manuel, nos pues vemos la un próxima. abrazo. Gracias y Saludos. suscríbanse, y la próxima nos vemos, Carlos. Muchísimas gracias, hasta luego.